Hermana Teresa, ¿nos puede dirigir, por favor? Padre eterno, maravilloso Dios, cuán grande y poderoso es usted, Señor, en toda la tierra y en todo lugar. Le damos gracias en el nombre de Jesús, el podernos reunir, Señor amado, cada sábado para prepararnos, para aprender de usted, Señor amado, y también, Señor amado, sabiendo de que los tiempos no son los mejores y debemos estar preparados para sostenernos sobre la roca firme para todo lo que ha de venir. Pero mientras tanto, Señor amado, te damos la gloria, te damos la honra. Amén. Y sabemos, Señor amado, que mientras estemos tomados de tu mano, podremos, Señor amado, seguir adelante y poder, Señor amado, prepararnos para ser voceros, no quizás en un tiempo no muy lejano, para llevar, Señor, tu palabra a todo aquel que lo necesite. Amén. Y poder preparar, Señor amado, a tu pueblo para los tiempos por venir. Gracias te doy, Señor amado. Bendigo tu nombre, Señor amado, y te pido una bendición especial para nuestro hermano Cristian, para su esposa, que han llevado a cabo, Señor amado, este llamado de esta preparación tan maravillosa para nuestras vidas. Bendice a cada estudiante, Señor, porque en este momento somos estudiantes de tu palabra, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Abre nuestra mente, Señor amado, alecciona, Señor amado, nuestro corazón, para que juntos, Señor amado, podamos terminar en gloria esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén, 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 hermanos. Vamos a empezar la clase. Estamos seguros que los hermanos se van a empezar a incorporar de a poco. Esta es la clase número 3. Yo les mandé los PDF. Ya muchos de ustedes han bajado sus comentarios, sus diccionarios, su información. Así que aprovechen de avanzar con las tareas. Así como hablamos en su minuto, normalmente dentro de cada una de las clases vamos a ir dando tips de una de las tareas para poder retroalimentarse y hacer un poquito más dinámico esto. No sé si a ustedes les ha pasado muchas veces que yo jamás he podido entender a los futbolistas. Sucede un foul, una falta penal en el arco contrario y llega hasta el arquero del otro lado, donde hay 22 personas que lo están molestando, que no puede ver, más el árbitro, más los linemen, y va a meterse a la pelea. Como que se supiera de qué se trata la pelea, porque él no pudo ver, y no tiene tampoco una cámara para poder decir, ¿sabe qué? Miré la cámara y realmente me doy cuenta el motivo de la pelea, me doy cuenta el motivo del por qué se está haciendo esta levantada de puño de estas personas. Entonces muchas veces uno se pregunta, pues qué raro, ¿por qué la gente actúa así? Y nos pasa muchas veces dentro de la misma palabra de Dios, cuando estamos analizando y viendo los textos. Muchas veces ya ustedes han visto un poco el contexto de algunos textos y nos damos cuenta de que habíamos tenido una percepción al momento de acercarnos al versículo, que ahora teniendo un poco más de información, nos damos cuenta que las palabras tienen más profundidad que las que yo pensaba, que más profundidad. Hoy día estábamos viendo con mi señora en Televisión Nacional lo que hizo un exjugador de fútbol que le decíamos el Cóndor Rojas, porque volaba de arco a arco, de palo a palo, era un muy buen arquero, y él en Maracaná se cortó con aquí la frente. Engañó a todos, y nadie se había percatado de eso hasta cuando después, como los 2-3 años, ya la conciencia no le dio más, y parece que no solamente conciencia, sino que dinero también, no se sabe porque nunca se supo, confesó. Y salió un gran titular en el diario un día domingo, y se paralizó Chile para leer el diario. Esa vez el diario vendió como nunca ejemplares, porque el Cóndor Rojas reconoció su culpabilidad. Y eso es lo que muchas veces sucede cuando no tenemos la información completa. Él confesó su error, confesó su problema, dijo que no le habían ayudado en ese minuto, él fue sancionado de por vida para ejercer
volver a ser profesional de fútbol, y nunca más participó. Y eso pasa muchas veces con nosotros al momento de acercarnos a un texto. Tenemos un concepto que se nos ha enseñado, pero cuando vemos el contexto, el cual muchas veces para muchas personas es el pretexto del texto, porque no entienden los conceptos al momento de traspasar esta información al público que lo escucha, ya sea un público docto o un público que no tiene conocimiento. Cuando uno dice que sabe mucho, cuando uno dice que aprende más, se da cuenta que menos sabe. Por eso fue no solamente para que pudieran entender un poco el contexto de los textos del Mar Muerto, estos rollos que se encontraron, uno tenía una percepción de la palabra de Dios, y ahora, teniendo esta otra información de los rollos del Mar Muerto, uno tiene una nueva percepción de la palabra de Dios, del concepto. Y eso significa de que estamos acortando estas distancias, espacios y vacíos que hemos hablado, porque ustedes ya han podido empezar a entender la parte histórica, la lingüística, la filosofía, política, geografía, con todos los libros que tienen en la mano, más toda la información que están teniendo a través del curso. Están aprendiendo las tradiciones judías, están aprendiendo la parte religiosa. Y hoy vamos a aprender que todo esto va relacionado para que apliquemos y tengamos en práctica lo que es la exégesis y la aplicación. Nosotros normalmente, cuando nos enseñan la palabra de Dios, nos explican a grandes rasgos la información histórica, idiomática y todo lo que hemos hablado. Pero ahora, con estos tipos de textos que ustedes han bajado, que son bastante más nutridos, como nos decía un hermano que ya se puso a leer la historia del cristianismo y no paraba porque le dio un aire nuevo a lo que él sabía, y así también otros hermanos, vamos ahora a aplicar esto que dentro de la hermenéutica se llama la exégesis y la aplicación, que es la parte fundamental en donde todas las denominaciones y todos los credos siempre tienen personas que tienen otros conceptos, otras ideas, y eso involucra que se van transformando en doctrinas para ellos. Y esas doctrinas no necesariamente son correctas. Y de ahí que nacen las sectas. Una paréntesis antes es que ustedes, por favor, vamos a la clase número 3. Ojalá que entre la clase número 4 y la 9, o la 10 inclusive, puedan ustedes hacer y preparar su disertación. Convérselo en el grupo donde ustedes están. Y en el caso de los hermanos que están haciendo el examen final, por favor, hermanos, también empiece a preparar su texto. Pues, lo conversamos el día jueves. Puede ser un texto, un libro, que puede ser corto, puede ser un personaje bíblico también, puede ser una doctrina. Si necesita ayuda, en ese caso, en el caso de los hermanos del examen final, consulte, pregunte y probablemente podamos conversar para que pueda orientarlo con respecto a ese tema. Lo más seguro que lo que usted esté pensando esté correcto y lo que nosotros estemos entregando a usted sea información complementaria, aumentando un poquito el rango de mirada de la palabra de Dios. Y en el caso de los hermanos que van a hacer la disertación, por favor conversen con la hermana Osmali y con la hermana Yeseni, puedan ellas ordenar y decir, ok, todos estos hermanos van a disertar la letra A, que es qué relación existe entre teología y hermenéutica, o la letra B, que se entiende por contextualización de la Biblia, o la letra C, que es inspiración de la Biblia y cuáles son los errores más frecuentes relativos a la inspiración, y la letra D, cuántos tipos de revelación existen. Bueno, partamos la clase propiamente tal. ¿Qué es la exégesis? Normalmente dentro del mundo evangélico hablan de la exégesis bíblica. Esta es la forma de estudio en que consiste en determinar el significado original del texto que estamos leyendo.
ir al texto original, conocer el texto en su esencia. Por lo tanto, este trabajo no busca aplicar el texto a la realidad del lector actual o del intérprete actual, sino procura determinar lo más exacto en la medida posible lo que el receptor original iba a recibir o estaba sucediendo. Y después, con la aplicación, traer esa información a nuestros tiempos. Esa es la idea. La exégesis trata de determinar el sentido que el autor bíblico tuvo en mente a través del Espíritu Santo al escribir esos pasajes. Para aplicar una exégesis, existe el método gramatical histórico, que toma las características idiomáticas del texto, lo mismo que hemos estado haciendo nosotros, un interlinear en griego o un interlinear en hebreo, y poder estudiar. Y adicional a eso, buscar el entorno histórico que produjo ese texto. Esto es lo más relevante de la exégesis, porque involucra que usted y yo nos vamos, tal cual como hemos visto en la lámina, posesionarnos detrás de ese árbol y ver la realidad histórica. Creo que muchos hermanos, si uno hace una encuesta y dijera, ¿sabe qué? Existe una máquina del tiempo y le doy la posibilidad de ir a 3 partes. Yo creo que muchos elegirían ir a la cruz, ir al nacimiento, otros elegirían, yo me gustaría ver cuando cruzaron el Mar Rojo, otros les gustaría conocer cuando cayeron los muros de Jericó, otros les gustaría conocer a Sansón, otros, etc. El acercarnos a estos textos históricos que usted ya tiene en la mano, más toda esta información adicional que son la interpretación a través del Strong para poder encontrar los significados reales, más las Biblias, más los diccionarios bíblicos, más los diccionarios arqueológicos, lo ubica a usted en esta máquina del tiempo que es encontrar el contexto real histórico que acompaña a ese texto. Por ejemplo, anote por ahí el Mercader de Venecia, es de Shakespeare, y él escribe cómo trataban a los judíos en esa fecha. No es una representación histórica, él lo escribe en ese momento, en ese instante cómo se trataba. No es que yo hoy escribo el Mercader de Venecia y escribo como pienso que era en esa época, sino que él hace una obra teatral, hace una obra literaria, y de eso se transforma en una obra teatral, en donde veo la realidad del contexto histórico, porque el hombre está escribiendo en ese día, en esa fecha. Busquen la historia de Shakespeare y se van a dar cuenta que él está escribiendo. Él lo que hace es en esta obra, lo que hace es una representación gráfica de lo que está sucediendo en la sociedad contemporánea. Y eso es lo que sucede en la Biblia. Narra la realidad contemporánea del escritor, de los receptores y del Espíritu Santo que habla a las personas en ese momento. ¿Se entiende bien la idea? Porque creo que es importante que usted comprenda esto, porque muchas de las sectas, muchos de los grandes problemas al interpretar la Biblia es esto. Traemos palabras o conceptos antiguos y los insertamos a la fuerza dentro de nuestra contextualidad. No haciendo una aplicación espiritual con respecto a nosotros, sino haciendo una explicación tácita de que hoy se debe aplicar esa situación. Por lo tanto, la aplicación del texto es la tarea que sigue a la exégesis. Yo leo, estudio lo original, veo su contexto, trato de ver esta situación en 360 grados y después tomo ese análisis y lo traigo a la aplicación del texto al día de hoy. Por lo tanto, hay situaciones que yo no puedo determinar que ellos consideraban para poder traerlo al día de hoy.
como conversamos. Cuando aparece en la Biblia, y todo ojo le verá, él jamás pensó en nuestra situación actual. Como tampoco nosotros podemos pensar la situación como ellos lo estuvieron viviendo, por lo cual está escrito. Entonces, esta aplicación se cruza y reconoce el género literario usado por el escritor. Tenemos que conocer cuál es el género literario que usa ese escritor, para no caer en aplicaciones que no son objeto del autor. Es importante reconocer las figuras culturales del tiempo bíblico, evitando aplicar hoy principios que tienen culturas distintas. Por eso es que hemos diferenciado que para hacer una hermenéutica y hacer una exégesis, yo debo tener este cuadro conocido, que tengo un gran espacio, un gran vacío y distancia. Por ejemplo, vamos pensando en la conversación de Jesús con Nicodemo. Jesús presenta en Juan 3:16 el más grande resumen de los hechos bíblicos, tanto en el pasado, presente y futuro, al momento de conversar con Nicodemo y decirle, ¿por qué? Es decir, a mayor explicación de todo lo sucedido en la vida judía, en todo lo sucedido con los profetas, en todo lo sucedido desde el momento en que fue hecho el hombre, fue elegido el pueblo de Israel, fue llevado en cautiverio, hasta el día de hoy, te voy a explicar el por qué ha sucedido todo eso. De tal manera, eso significa una mayor intensidad. Esa mayor intensidad que estamos hablando, que te estoy hablando, Nicodemo, esa mayor intensidad supera el concepto de tu persona y de las personas que me rodean. Amó. Este término amó es el mayor mandato. ¿Cuál dice Deuteronomio 6? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, este amó es el mayor concepto de la palabra de Dios. Es el mayor concepto que Dios puede traer hacia el hombre. Amó. Dios muestra el mayor proceso de cambio hacia el ser humano. No solamente el amor hacia Dios, sino que ahora viene el amor de Dios. Dios, el mayor ser viviente, al mundo, el mayor objetivo de Cristo. Ese es el objetivo. Esto es una exégesis. Cristo, en este versículo, junta todo el concepto, tanto del antiguo hasta los días de él, hasta los que él estaba viviendo. Se dio. Es el mayor regalo. Dios dio un regalo, y eso es a su único hijo. Por lo tanto, en esos momentos, Nicodemo le cambia el switch, porque hasta antes de la conversación con Jesús, siempre él pensó, Nicodemo solo sabía que existía un Dios. No había otro, porque Dios es uno. Por eso el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. Qué gran dolor estaba mostrando Dios a través de Cristo al decir esto. Es tan grande el dolor de perder un hijo que no existe palabra en nuestra lengua que pueda reflejar ese dolor. Porque muere el marido y la persona queda viuda o viudo, o queda huérfano o huérfana. Pero perder un hijo no existe palabra que pueda determinar y abarcar ese tremendo dolor. Y él expresa que existe un único hijo que se va a dar por amor al mundo. Porque de tal manera el mayor alcance, no existe mayor alcance. Aquel que en él cree, mayor condición. Hay una máxima dentro de la presentación de Cristo. Aquel que en él cree, no el que crea, es decir, en algún punto de la historia y en el tiempo puede hacer lo que quiera, sino que este creer es un permanente, es un constante. No se pierda,
es la mayor condición. No te pierdas ni yo me pierda. Más tenga es la mayor conquista. Conquistar el amor de Dios a través de su Hijo para que nosotros no nos perdamos es la mayor conquista que tiene Cristo arriba en los cielos. Por eso Él después tiene la posibilidad de reclamar a los suyos. Porque Él le va a entregar lo que es la vida eterna, la mayor recompensa y esperanza. Eso es Juan 3:16 cuando habla Cristo con Nicodemo. Por eso a Nicodemo se le mueve el piso, como se dice. Ya no está estable en su comodidad, en su confort religioso. Cambia su concepto de la realidad con Dios. Esto es una exégesis, el analizar palabra a palabra. Los hermanos que van a hacer el examen final es esto, hermano, que tú puedas ver las palabras relevantes del texto que tú estás buscando, que tú has elegido. Busca las palabras relevantes y analiza el por qué se está diciendo. Entonces, el orden correcto para la interpretación de la Biblia es primero hacer un exégesis y después aplicarlo al día de hoy. No es lógico al revés. Lo que ustedes escucharon, o probablemente todavía no ven el video del rollo del man muerto, si ustedes analizan, este rabino lo que hace exactamente esto, un exégesis no de la Biblia, sino del texto antiguo. Los que pudieron ver la apologética de este pastor, me parece mucho que era peruano, se dan cuenta que él hace exactamente lo mismo, un exégesis de la palabra de Dios. Explica la palabra de Dios y después la aplica al día de hoy. Por eso es tan importante este concepto. ¿Cuál es la importancia de la Biblia en la vida cristiana de la iglesia evangélica y de los creyentes? Un 100%. Porque forma parte de nuestros principios como cristianos. Forma parte de nuestros principios como movimiento reformador. Porque partimos de que la palabra de Dios tiene que estar dentro de nuestras vidas. Aquí en Chile, cuando vino la independencia, Bernardo Higgins pide a Thompson que le enseñe a las personas a leer y a escribir, por ser él un educador. ¿Y qué pide a él? Que por favor a las personas las saquemos de la ignorancia y las pongamos para que puedan ellos aprender a leer y escribir. ¿Y qué texto usa él? La Biblia, como texto de enseñanza. Entonces, si no pensamos que la Biblia nos puede educar, perdemos nuestros objetivos como iglesia, perdemos nuestros objetivos como cristianos. Nuestro principio tiene que ser las 5 solas y eso es lo que hemos tratado de, a través de nuestro ministerio con mi señora, tratar de llegar a todos, a ustedes, en base a esto. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo la gloria sea para Dios. Si no se aplica esto dentro del cristianismo, se transforman en sectas. Y eso produce de que si estas 5 solas no se generan en su predicación, hermano, o en sus púlpitos, la Escritura se está interpretando en forma errada. Si el púlpito es fiel, el púlpito va a tener que tener sobre su base, la Escritura, como una correcta interpretación. Hay gente que no estudia la Biblia, pero al mismo tiempo, como no tienen herramientas, se producen malas interpretaciones, malas formaciones, un desconocimiento profundo de la palabra de Dios. Y es función de ustedes, hermanos, poder transmitir a otros lo que usted está aprendiendo. ¿Quiénes son estas personas?
Ustedes los tienen en su PDF. Uno es David Koresh, de la secta davidiana, Jin Young, del Templo del Pueblo, y Ramón Castillo, Antares de la Luz. Estas tres personas usaron la Biblia para formar una secta, en base a una interpretación errónea. Y para nuestros hermanos que están fuera de Chile, el año 2017 se hizo una estadística que existen aproximadamente 300 sectas conocidas, sin contar las ocultas, que usan la Biblia como base. Y eso fue un programa de televisión que en ese tiempo estaba el que después fue director de la ONAR, de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, que entregó esa información. Y ahí les pongo el link para que lo puedan buscar después. Es un reportaje bastante amplio. Si nosotros somos entre 17 y 18 millones de personas y tenemos esa cantidad, piense usted, hermano, en su país. ¿Cuánto pudiera ser si esto fuera proporcional? Por lo tanto, una mala interpretación de la Biblia puede generar que usted esté enfrentado o esté en presencia de una secta. Las sectas de trasfondo cristiano abusan de la Biblia, especialmente porque manipulan textos bíblicos, sacando la información desde el texto original y construyendo doctrina de eso. Muchos creyentes les sucede de que admiran a un testigo de Jehová o conversan con un testigo de Jehová y se admiran cómo pueden controlar y argumentar en base a la misma Biblia que tengo yo. Y quedan perplejos por eso. ¿Por qué? Porque como no han estudiado, no tienen cómo defender su fe. Por eso es tan importante que puedan ver a personas cómo defienden su fe y cuáles son sus argumentos. Quiero recomendarles unas películas que lo pueden ver en Netflix, porque es lo que está sucediendo hoy, porque nos están dominando las masas. ¿Por qué les voy a recomendar estas películas? Porque hoy las iglesias están cerradas, pero el mundo igual nos sigue controlando. Vimos nosotros una película que nos hizo un switch, y por eso quiero compartir con ustedes esto. Uno, que se llama El dilema de las redes sociales. Cómo las redes sociales nos están sugiriendo, nos están llevando a ser personas consumistas y cómo nos están manipulando. Aquí usted va a entender por qué de repente usted busca en internet una palabra, no sé, busca la palabra Biblia y le van a empezar a aparecer todas y mucha información de la Biblia. O de repente busca la palabra, no sé, sacerdote y empieza a salir mucha información de sacerdote. O se le ocurre mirar en una multitienda un televisor y después empiezan a aparecer pura oferta de televisores. Esta película le va a mostrar cómo están manipulando la sociedad. Otra película se llama El Apóstol. Esta es una presentación gráfica de una secta de 1930 aproximadamente en Estados Unidos. Pero es lo que normalmente sucede con las sectas. Y para que refresquen el corazón, esta otra película, Pablo, el apóstol de Cristo. Es muy linda. Es muy linda. ¿No es cierto, Carolina? Te vi al tiro el rostro. Le gusta. Sí, porque realmente hay que refrescar el alma. Hay películas buenas y hay películas que hay que cambiar. ¿Sí? Dígame, don Alberto. Pablo, el apóstol. Pablo, el apóstol de Cristo se llama. Ya, gracias. Ya. Entonces ustedes ahora con esta información van a poder saber, porque
Satanás tiene muchas formas de gobernar. Y una de las formas actuales es este asunto del el tema de las redes sociales. Entonces, una mala interpretación de la Biblia. ¿Y por qué estoy hablando de estas redes sociales? Porque muchas veces dentro de estas redes sociales hay predicaciones que hablan sin pensar y se difunde para todos lados. Y como se difunde, muchos piensan que es verdad. Así como vimos que habían personas que utilizaban a Jesús con el centurión para autovalidar su situación sexual, muchos también hacen lo mismo para otras situaciones, para quedarse con los diezmos, para manipular a la gente, para hacer negocios dentro de la iglesia. Entonces, el requisito para interpretar bien la palabra de Dios son dos, los generales y los especiales. Los generales son los objetivos, espíritu científico y humildad. Y los especiales es la capacidad espiritual, actitud de compromiso y un espíritu mediador. Yo no soy dueño de la verdad la tiene Dios, yo solamente soy un instrumento para entregarla. Cuando hablamos de requisitos generales, con respecto al objetivo, es que el estudioso, cual sea el punto de inicio, siempre se acerque con una actitud abierta al texto y no con un concepto ni total ni parcial. Por ejemplo, si yo me acerco a un católico a hablar sobre los dones y un católico me habla sobre los dones, yo voy a entender que está hablando de los dones del Nuevo Testamento. Pero él está hablando de otros tipos de dones que vienen del mundo del Antiguo Testamento. Hermana Teresa, ¿es así o no? Sí, mire, o sea, la hermana Teresa entiende lo que le estoy hablando. Y si usted no entiende, compre mi libro. No, ahí se los voy a mostrar. Porque eso involucra, ¿qué cosa? Que yo voy a estar hablando de los dones y la persona que me está escuchando, él tiene otro concepto de dones. ¿Por qué? Porque su concepto viene desde el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que cuando aparece María dentro del escenario del mundo católico, le atribuyan estos dones a ella y no los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso es tan importante entender los conceptos. Un espíritu científico. El lector debe comprender atentamente la crítica contextual y el análisis lingüístico y considerar la profundidad de la historia. Si yo veo a Rebeca cuando es elegida por el siervo de Isaac, dice, la niña sirvió a los camellos agua. Y porque le sirvió a los camellos agua, el siervo dice, esta mujer es apropiada para mi amo. El jarrón, se los comenté en una de las clases, un jarrón de esos pesaba alrededor de 30 a 60 kilos. Un camello, busquen la cantidad de agua que puede tomar un camello sediento. Y si yo pienso que tiene un camello para el siervo, un camello para las comidas, un camello para lo que es las tiendas para cuidarse durante la noche, más un camello para después traerse a la prometida, significa que a lo menos eran 4 camellos. Por lo tanto, tuvo que darle agua a eso. Busque cuántos litros se sirve un camello. Ahí les dejo esa tarea. Y después piensen que el jarrón tenía 30, pues, no daba más de 30 kilos, por lo tanto, no eran más de 20 litros de agua. Entonces, ¿cuántas veces hizo el trabajo esta niña para servir a esos camellos? Entonces, al ver esa actitud, me doy cuenta que el siervo toma un parecer realmente
de mejor contexto histórico al texto original que a lo que yo estoy pensando. Porque yo no tengo camello, ni usted tiene camello. Lo más cercano puede ser un caballo. ¿Se fijan? Y no todos tenemos caballo. Por lo tanto, cuando tengo ese espíritu científico de buscar el trasfondo histórico y no sacarlo de ahí, puedo entender más apropiadamente la palabra de Dios. Tenemos también el espíritu humilde. Para acercarnos a la palabra de Dios tenemos que reconocer que en ella hay un espíritu que es mayor que mi capacidad intelectual. No puedo considerar a la palabra de Dios un texto común y corriente, porque si no, lo transformo en el Quijote de la Mancha, lo transformo en el Cid Campeador, lo transformo en la Ilíada. Debo reconocer que ese texto es la palabra de Dios y es un campo al cual tengo que acercarme con humildad. Albert Einstein dice, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Por lo tanto, al comprender esto, la totalidad de la Biblia y la seguridad, debemos tener la seguridad absoluta de que nuestra interpretación tiene que estar lo más apegada posible al texto. Requisitos especiales. La capacidad espiritual. Usted, hermano, usted, hermana, no es la misma persona que hace 10 años atrás. Por lo tanto, probablemente usted ya estudió un texto bíblico, pero hoy su experiencia de vida tiene que darle otro sentido al mismo texto. Porque si no, significa que es una letra muerta, es una letra que ha perdido la orientación hacia su vida actual. Si usted escucha a un pastor, si usted escucha a un líder que normalmente esté predicando lo mismo, es porque su capacidad de lectura, su capacidad espiritual ha bajado el ritmo. Permanece estándar, permanece en un lugar de confort. No es bueno tener en nuestros corazones la disposición de tener ese lugar de confort. La palabra siempre nos dice, esfuérzate, esfuérzate. Y si uno busca en la Biblia, Dios lo único que busca son hombres y mujeres apasionados. No les gustan las medias aguas, no les gustan las personas que de repente son y de repente no son. Y por eso dice también, hubiera preferido que fueras tibio, frío o caliente, pero tibio no, porque no sé a qué atenerme, porque no asumes tus responsabilidades espirituales. Hay que tener un espíritu de compromiso con la lectura, con el texto. No solo un espíritu frío, un estudio frío y mental, sino volcarse a la palabra y buscarle el sentido a la palabra. Buscarle ese espíritu que me quiere hablar. Y eso nos llama a ser también un espíritu mediador. Yo soy un puente entre el autor del texto y los lectores actuales. Yo tengo que ser un puente. No puedo arrogarme la autoría o dar una interpretación del texto que el autor no le quiso dar. No le quiso dar. Les quiero decir que estos requisitos especiales y estos requisitos generales son los que normalmente el omitirlos nos lleva a que nuestra predicación sea trivial, nuestra predicación sea monótona, nuestra predicación no tenga esa chispa. Busque usted una persona anciana dentro de su iglesia, y eso lo conversamos la otra vez con un hermano acá. Busque una persona anciana de su iglesia que esté leyendo la Biblia, y va a encontrar los ojos de Moisés, que dice que a los 120 años todavía
tenía los ojos jóvenes, los ojos le brillaban. ¿Por qué? Porque tenía un trato directo con Dios. Usted busque una persona que está sin la presencia de Dios y va a tener una mirada fría, seca. Le falta algo. Los llamo, hermanos, que realmente encontremos y nos veamos al espejo. ¿Tengo yo esa mirada? ¿Hasta dónde llego con esa mirada? ¿Me apasiona lo que estoy haciendo? ¿Tengo estos dos grandes requisitos, el general y el espiritual? ¿Voy sopesando para poder llegar a eso? Porque si uno lee estos requisitos, se da cuenta que es lo que hizo Moisés, es lo que hizo Elías, es lo que hizo Jesús, es lo que hizo Pablo, es lo que hizo Pedro, es lo que hizo Juan. Ellos nunca se arrogaron a ellos ser los que dieron la palabra. Son siempre los mediadores. Y tienen la capacidad espiritual, tienen el compromiso, tienen el objetivo, tienen un espíritu científico. Moisés, con todo lo que estaba pasando, igual se sentaba y todas las noches escribía lo que había sucedido y tenía un espíritu humilde. Por lo tanto, si queremos ser buenos estudiosos de la Biblia, si queremos ser buenos exegistas, buenos aplicadores de la palabra, tenemos que tener estos requisitos internalizados y cada vez ponerlos en práctica. Como les decía la otra vez, cuando me toca dar un tema, siempre escribo preguntas y las pongo alrededor de la pantalla. ¿Qué, cuándo, cómo, por qué, para qué? Cómo? Porque yo no tengo por qué dar una interpretación particular de la palabra, sino que tengo que buscar respuesta a esas preguntas dentro del texto bíblico. Bueno, eso es la clase número 3. Y quiero darle un tips para la clase de administración. ¿Ya? Quiero darles este tips y de ahí vamos a abrir el audio para las consultas, porque la palabra administración tiene dos formas de verse. Una, como un don o como una actitud dentro de la iglesia. Como un don viene de la palabra diácono, que es la acción de orientar o instruir. La definición es la capacidad de esbozar planes eficientes para alcanzar objetivos que beneficien a la iglesia. Usted lo redacta como quiere, usted lo puede tomar o como un don o como una actitud. ¿Cómo puedo descubrir y desarrollar este don? Aplicar talentos estudiados para aplicar a una administración eclesial, asistir a la iglesia en departamentos de planificación, de finanzas, que puedan ayudar al mejoramiento de la obra. Esto quiere decir tras bambalina, no en primera línea, porque toda esta pega, todo este trabajo se hace día a día, no se hace solamente para que lo vean en el culto o cuando está arriba. ¿Dónde están las citas de esto? En esos 3 versículos. Las tareas posibles son organizar grupos de trabajo, realizar campamentos, trabajar en las finanzas, habilitar una biblioteca virtual. A lo mejor pueden habilitar una biblioteca con los mismos libros que ustedes tienen para su hermano. ¿Sabe qué? En su correo electrónico usted habilita en el Google Drive, habilita una carpeta, mete todos los libros ahí y cuando le toque hacer una clase le dice, hermano, ¿sabe qué? Vamos a estudiar, aquí están todos los libros, bájelo y estudie. Forzar a las personas, en el buen sentido de la palabra. Y ojo, que normalmente cuando hablamos de los dones espirituales, nunca hablamos de los peligros de los dones. El peligro de los dones es la tendencia al activismo, perdiendo el objetivo que simplemente para una herramienta, perdiendo el objetivo que él y lo que está haciendo es una herramienta usada por Dios en beneficio de la iglesia.
Ah, no, pues, es como el cabro chico, el niño chico que se le dice que ya se enojó y se lleva la pelota. Y a esta ahí no llegamos. No, porque el sistema contable lo tengo yo y es mío. O sea, yo tengo que ser el tesorero. No, nadie más puede ser tesorero. No, que yo sé manejar cuentas corrientes, entonces yo tengo que ser el tesorero. No, ¿por qué? El don de la administración y el trabajo de la administración debe estar compaginado entre lo práctico y lo divino. Y en este caso, cuando hablamos de un tesorero, pensando en esta actitud de tesorero, cuando se hace una elección, se elige, la iglesia no debiera elegir no solamente la persona que pueda tener la actitud o tener los conocimientos, sino que la iglesia pueda tener la confianza de entregar los dineros. Y si esa persona puede ser un zapatero y lo que le falta es la educación, pongámosle al lado a una persona que le entregue esa parte que le falta. ¿Por qué tiene que ser la misma? Ahora, si lo tomamos dentro de la administración como una actividad dentro de nuestra iglesia, administración viene de la palabra griega koinomía, que es casa y cuidado. Casa y cuidado. Y si nos vamos al hebreo, viene de dos palabras, avidá y pekudá, que quiere decir la obra, el servicio del culto a Dios y la administración. Y pekudá es el cargo, oficio o conjunto de oficiales que realizan la administración, tener la suerte final, es decir, si hay algo que se está sucediendo, tener ese lugar de última palabra, lista de registro del ejército, el que almacena. Entonces, si trasladamos estos dos conceptos hacia la iglesia, deberíamos considerar que la administración, sea esto el cuerpo de diáconos, cuerpos oficiales, cuerpo de pastores, que son los que administran la iglesia, deberían cuidar, mantener no solamente los bienes de la iglesia, sino a la iglesia y servir al culto, teniendo cuidado de ejercer autoridad sobre los bienes en beneficio de la iglesia porque tienen que dar cuenta por ello. Está muy relacionado con muchas de las parábolas que habló Jesús. La parábola del talento, la parábola de la moneda perdida, etc. De las vírgenes con las lámparas, de estar preparados. Mucho de eso habla sobre este proceso de administración. Si usted, hermano, ha pensado en uno de los conceptos o el otro de los conceptos, está súper bien, desarróllelo, analícenlo un poquito más, pero este es un tip para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Hermano, Yesenia, ¿cómo está? Entonces... Hola, buenas tardes, bien. Chévere. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Terminé mi actividad y me dio tiempo de incorporarme a ustedes. ah, qué bueno, gracias, gracias hermano. Entonces, la idea viene a ser de que ustedes puedan ya con esto desarrollar un poquito más su trabajo, porque pueden hacerlo en base también a sus experiencias personales. Ahora vamos a abrir el audio para que podamos conversar. Ahora